de evaluación psicológica. Otra vez, Empezó ahora. sí. Ok, saludos. Nosotros somos, okay. Saludos, nosotros somos el grupo de psicología escolar y estaremos hablando sobre el informe de evaluación psicológica del maestro Carlos Hernández. Este grupo está compuesto por 6 integrantes, donde cada uno estará brindando su nombre. Ariana Sofía de la Rosa Tejada. Diana Hernández, Angie Paola Mateo, Scarlett Díaz Ramírez, su servidora, Karina Esther Solano Morillo, Raquel González, María Florian Sánchez y Virginia de León. Siguiente página, por favor. Ok, para dar la introducción al tema, estaremos hablando sobre la evaluación psicológica, que esta tiene varios conceptos fundamentales. En sentido general, se dice que cuando se habla de evaluación psicológica se refiere al proceso mediante el cual se puede observar, apreciar y medir conductas, actitudes, destrezas, rasgos de personalidad e intereses. Por lo tanto, la evaluación es un labor de recolección de datos con ponderación de las características, fortalezas y debilidades de un sujeto como elemento fundamental para la toma de decisiones sustentadas en la información. Según Cohen y Sewell-Glick en el 2002, ellos plantearon que la evaluación psicológica es el proceso de recopilación e integración de datos relacionado con la psicología con el propósito de hacer una valoración psicológica. Con esto se buscaba lograr el uso de las herramientas como prueba psicológica. Dentro de ella tenemos las entrevistas, estudio de casos, observación conductual, aparatos y procedimientos de mediación o de medición, perdón, diseñados en formas espaciales. Ahora yo le estaré presentando algunas formas súcitas de las principales herramientas utilizadas en la evaluación psicológica. Primero tenemos lo que es la prueba, que esta es un dispositivo o instrumento destinado a proporcionar una evaluación objetiva de las características o variables psicológicas. Todas las pruebas psicológicas deben poseer 3 cualidades fundamentales. Dentro de ella tenemos validez, que esta se refiere a que la prueba mida lo que pretende medir, fiabilidad, que esta consiste en la consistencia de las puntuaciones de un test cuando se administra una misma prueba en una segunda ocasión o una forma equivalente. Por último, tenemos esta en los procedimientos de aplicación, corrección e interpretación de una prueba. A continuación, dejaré a mi compañera Ariana. Ok, buenas noches, compañeras. Vamos a seguir con el tema. Ariana, Ok, buenas noches, compañeras. ¿Me escuchan? Vamos a seguir con el tema de las evaluaciones sí. psicológicas. Según Aiken, en el 2003, las informaciones más relevantes a realizar, o más bien en registrar una entrevista, se basaba en los datos de identificación, quién es la persona, el propósito de la entrevista, si es con fines universitarios, clínicos o para conseguir un trabajo, la apariencia física, el cual la persona tuvo al momento de la evaluación, la conducta que tuvo, si tuvo ansioso, si tuvo nervioso, la familia, cómo él se lleva con la familia, el evaluado, cómo está, cómo convive con ellos, la historia médica, si sufre de algún impedimento de salud, algo así. Y la historia del desarrollo, ahí vamos a empezar a indagar más sobre la vida de nuestro evaluado, la educación y su formación. También en el informe de evaluación psicológica del maestro Carlos Hernández, él especifica que las entrevistas se clasifican en entrevistas estructuradas o dirigidas, que se percibe o se describe como las preguntas previamente diseñadas, y las entrevistas no estructuradas, que es el entrevistador que infiere lo menos posible en el curso del diálogo y la elección del tema. Siempre y cuando utilicemos la entrevista de una forma correcta, es válido. Mayormente, nosotros los psicólogos utilizamos las entrevistas en cierto punto no estructuradas, porque dejamos que nuestro paciente o nuestro evaluado fluya. Pero cuando hablamos de las entrevistas un ejemplo de psicología industrial Bien. o de XY, ellos sí hacemos preguntas previamente diseñadas para conocer a nuestro evaluado. Entonces, vamos a seguir
con otro punto muy importante acerca del tema, que son los estudios de caso. Es el análisis a profundidad en los detalles de las conductas de un solo individuo. Esto es lo que se refiere a estudio de caso. La observación y lo conductual, que es la estrategia de evaluación utilizada en los escenarios institucionales, como ya he dicho, hospitales, prisiones, incluso laboratorios, clínicas, fuera del consultorio, en fin, en una serie de conciencias que eso mismo, que dan a conocer lo de los test. En las etapas del proceso de evaluación psicológica está la etapa de comunicación, no, la etapa de planeación, que es la primera, vamos a ponerlo como parte, como lo describe el profesor Carlos Hernández en su libro, la etapa de planeación, que es lo que se va a hacer, la etapa de recolección de datos. Ahí entra lo que es la narrativa, describir la etapa de inferencias, en donde se desarrolla todo, en donde buscas un porqué de las cosas, en donde vas influenciando, la etapa de comunicación, que es muy asertiva, pero nuestra compañera que nos sigue va a dar puntos acerca de esto. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Jenny Hernández y yo le voy a estar hablando de lo que es la etapa de comunicación. La etapa de comunicación es la última fase del proceso de evaluación, pero es la más importante porque esta es la que narra la transmisión y la comunicación de los resultados obtenidos dentro de lo que fue la etapa de evaluación y el establecimiento de las recomendaciones pertinentes. Dentro de estas se reconoce lo que son la comunicación de reporte verbal y reporte escrito. El reporte verbal viene siendo lo que es una comunicación oral al sujeto o institución a quien se le va a informar acerca de lo que fue la etapa de evaluación psicológica. El reporte escrito, que será lo que de una manera de reseñar los diferentes datos encontrados dentro del proceso de evaluación. En este caso es lo que se va a relatar todo lo que pasó dentro de lo que es la etapa de evaluación. Se considera que esta etapa es una de las más importantes porque el reporte escrito o informe de evaluación psicológica debe de ser una guía permanente y positiva para los que trabajan o están involucrados en lo que es el sentido profesional con las pruebas. Se dice que es conveniente que su redacción sea precisa, muy coherente y ausente de ambigüedades, es decir, que sea muy precisa y concisa de lo que se va a tratar. Según Frank, en el año 1997, un informe de evaluación de lógica debe de tener lo que son los siguientes pasos, que debe de estar completo, específico, claro, conciso y original, consistente y componente. Cuando se habla de un informe completo, se habla de incluir la mayor cantidad de datos y características significativas, integrando en un orden jerárquico preciso. Cuando se habla de específico, bueno, pues aquí se presentan los rasgos y conductas definidas en los términos exactos con respecto a todo lo que se vaya a tratar o esté dentro de lo que es la entrevista psicológica. Cuando se trata de lo que es conciso, claro y original, bueno, pues aquí se redacta los roles, escribir la menor cantidad de calificativos, es que hay que hablar claro y sobre todo que cada informe sea un desafío, no algo rutinario. Cuando se refiere a consistente, pues este debe de ser significativo y tener integración en los hallazgos, un todo compuesto y bien definidos. Cuando se habla de competente, pues entonces este incluye todos los datos significativos, evitando caer en especulaciones. Es muy importante que dentro de lo que es una entrevista psicológica se trate de hablar claro y no tratar de usar verbos que califiquen y que trate de especular acerca de lo que es del evaluado, claro. Dentro de lo siguiente está la presentación ordenada de las ideas. A esto se refiere cuando la unidad del pensamiento deben de estar bien organizados, lográndose una continuidad de las palabras. Fluidez de la expresión, bueno, pues esta evita una escritura poética y fomenta una comunicación clara y racional. Dentro de lo que es la evaluación psicológica se requiere de bastante fluidez en escrito, porque este informe es lo que va a expresar lo que realmente tú evaluado o su evaluado trató de expresar mediante la prueba y mediante lo que es la historia clínica. Luego está la economía de la impresión. Esto es, dígase, únicamente lo que se necesita ser dicho, tratando de evitar jergas, palabrerías y redundancias. Hay que hablar claro
tratando de evitar ciertas palabras. Dentro de redacte con precisión y claridad. Es decir, que dentro de lo que es la evaluación psicológica y el informe, tenemos que redactar claramente todo lo que pasó dentro de lo que es la evaluación. No se puede eliminar un dato porque este puede ser muy importante para el mismo. El informe ya entonces viene lo que es el informe psicológico, que es la manera de reseñar y comunicar a otros profesionales los diferentes hallazgos obtenidos en el proceso de evaluación de las aptitudes, preferencias vocacionales o de la personalidad. La manera de reseñar y comunicar a otros profesionales los diferentes hallazgos obtenidos en el proceso de evaluación de las aptitudes, preferencias vocacionales o de la personalidad. Orwin en el año 1997 indica que un informe de evaluación psicológica tiene cuatro propósitos. Ariana, por favor, sigue la página. Gracias. Los propósitos de esta es responder lo más específicamente posible, que es cuando se le indica al evaluado que debe de explicar lo más explícito todo lo que se le pregunta y de manera clara, ofrecer al profesional lo que se le solicita y si tiene alguna información adicional que pueda ayudar lo que es el informe para lo que es el historial clínico, pues entonces sería muy relevante e importante para el mismo. Crear un expediente de evaluación para un futuro uso. Ahí vienen lo que son las recomendaciones, que tratar de que este informe pueda ser útil para otra prueba que se le pueda colocar al mismo evaluado y que ésta le sirva de ayuda para para que el proceso culmine y que otro profesional pueda utilizarlo como recurso. Muchas gracias. Que continúe la siguiente. Buenas noches, como ya mis compañeras ya han dicho, mi nombre es Angie Mateos y estaré hablando sobre los puntos básicos que debe incluir un informe psicológico. Ariana, pasa la página, por favor. Los puntos básicos que debe de incluir un informe psicológico son datos de identificaciones, motivo de consulta, técnicas empleadas, conducta observada, resultados obtenidos, integración de todos los resultados. La elaboración del informe es uno de los procesos dialécticos, pues no solo se va a recoger informaciones obtenidas a través de algún tipo de instrumento, sino que además, tal como plantea Frank, las calidades del mismo refleja a su vez la competencia profesional y su rol como psicólogo. Siguiente página. El primer punto que debe de tener el informe de la portada. Esta debe ser presentada todas las informaciones institucional o la persona que se realiza el informe, así como también el título del informe, fecha de la realización o lugar, o sea, donde se realiza. Ahí hay un ejemplo de cómo debe de estar. Siguiente página. Y ahora estaré hablando sobre la portada. Bueno, aquí tenemos el título, que es todos los pasos que debe llevar el título. El título del informe debe cabezar la primera página, el evaluador debe especificar el tipo de informe realizado, el título debe estar recomendados, el informe de evaluación psicológica. El primer paso viene siendo los datos personales, que ahí incluyen nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, edad cronológica, fecha de evaluación y fecha del informe. La prueba aplicada debe ser señalada todas las pruebas que fueron administradas. Ahora la dejo con mi siguiente compañera. Por favor, Virginia. Buenas noches, le habla la compañera Virginia de León. Yo le estaré hablando sobre el motivo de evaluación. Debe identificarse de forma breve, clara y concisa cuál es el motivo de evaluación. Si la misma se realizó con fines de evaluación clínica, selección de personal, evaluación escolar o peritajes forense. En el caso de nosotros, los universitarios, sería complementarlo con prácticas universitarias. Pasa la hoja, por favor. Luego sigue la historia clínica.
Es el conjunto de Ay, información. Perdón. Disculpa. Buenas noches. Mi nombre es Karin Solano y yo le estaré explicando sobre la historia clínica. La historia clínica es el conjunto de informaciones recogidas mediante interrogatorios o diálogo en el cual se reseñan los datos más relevantes del evaluado. Esas informaciones son de valiosa utilidad para los fines de informes clínicos. Algunos evaluadores abordan este tema bajo el título de antecedentes. La calidad de la redacción en la historia clínica es vital. Esta debe mantenerse dentro de los límites de la profesionalidad y formalidad. La historia clínica debe ser redactada con el lenguaje claro y directo, acorde a la escritura científica. Es conveniente evitar el uso de palabras o términos impropios, comunes o ambiguos. En ese sentido, es importante precisar que los contenidos y el estilo de redacción pueden variar de acuerdo al propósito del mismo. El contexto, los intereses, necesidades y nivel de comprensión de a quien se le dirige el informe. Las variables más significativas a tomar en consideración para la redacción de la historia clínica son las siguientes. Aquí podemos encontrar lo que es la edad del evaluado, apariencia física, grado escolar, antecedentes educativos, rendimiento escolar, nivel actual del funcionamiento académico o laboral, nivel de actividad, capacidad visomotora, situación familiar, estructura de la familia actual y el lugar que ocupa, relación con los demás miembros de la familia, antecedentes familiares relevantes, antecedentes clínicos, información evolutiva, interacción sociales, observaciones de los padres o tutores relacionados a la conducta actual del niño o adolescente, las observaciones de los maestros acerca de la conducta y actitud del niño o adolescente, actitud hacia la prueba, características y rasgos de conducta, características psicodinámicas o etiología de algún problema en particular. Y por último, lo que es la opinión de la familia acerca de sus dificultades. Puede seguir la siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Raquel González. Vamos a hablar sobre la actitud ante la prueba. La actitud ante la prueba es un nivel de adaptación del sujeto al ambiente educativo. Es decir, que el evaluador debe procurar de tener un ambiente educativo para aplicar la prueba, un nivel de adaptación de consigna o la introducciones de la prueba. Resultados de la prueba pueden ser presentados de diferentes formas, de acuerdo al tipo de informe que se realice. De acuerdo a la prueba que se le realice, se puede dar diferentes resultados. Recomendaciones: se plantea que todas las sugerencias pertinentes al proceso evolutivo que deben ser tomadas en consideración. Pásame la página porque la otra persona no vino. Esta parte Firmar. es de la otra persona que se llama María y la compañera Raquel va a darle terminación al tema con lo que le sigue. Ok. Firmar esa expresión y compromiso por parte del evaluador de que el informe cumple con todos los requisitos éticos y profesionales. Referencia gráfica: el lector puede tener una idea rápida y objetiva de los principales datos encontrados en el informe. Anexo: se agregan las fotos de las hojas de respuesta utilizadas en la gráfica del cuadro. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Este es el grupo de psicología escolar y tratamos el informe de evaluación psicológica del maestro Carlos Hernández. Bye. Ay, chica.
Bye bye.